Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea derramada abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los Fundamentos de la Fe Cristiana. Este es el segundo tomo que vamos a empezar a ver de esta serie. Le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitir y facilitar esta palabra para darla a todos ustedes. Que podamos aprovechar lo que el Señor está hablando para nosotros en este tiempo. Vamos a hacer una oración para que el Señor abra nuestros ojos y pueda penetrar nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad de estar compartiendo con los hermanos. Oramos para que vengas a ayudarnos, vengas a iluminarnos, vengas a suplir de tu gracia, aún a tocar nuestra sensibilidad. Que por medio de esta palabra podamos percibir lo que tú has hecho en este último tiempo, aún con tu obra redentora, Señor. Gracias, Señor. Oramos dándote gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Y gracias por dar tu vida por nosotros. Ahora ayúdanos a nosotros a dar la vida por los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El título de este mensaje es Dios, segunda parte. Vamos a hablar de Dios Hijo. En el libro de Lucas, capítulo 15, presentan tres parábolas que representan al Dios triuno. El término triuno significa tri es tres, uno es uno. Este es un término que se da para aplicar a Dios. Él es tres y Él es uno. Él es el Padre, Él es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero Él es tres y también es uno. Y estas tres parábolas que están en Lucas 15 hablan de la Trinidad de Dios. Hablan de dispensar del Hijo alcanzando al pecador, mostrado en la parábola del buen pastor. El dispensar del Espíritu iluminando al hombre, mostrándolo en la palabra de la dracma perdida, y el dispensar del Padre recibiendo de vuelta al Hijo en su casa. Vemos el dispensar del Padre, el dispensar del Hijo y el dispensar del Espíritu Santo. Como nosotros hemos visto en el mensaje anterior, el trabajar del Padre, su elección y su escogencia. Hoy vamos a ver el dispensar del Hijo, mostrado en la primera parábola de Lucas 15, la parábola del buen pastor. Leamos Lucas 15, del 3 al 4. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso. Esta parábola, igual que el Padre amoroso, enfatiza el amor del Dios triuno por el hombre que creó, que se perdió por la caída y el pecado. ¿Quién es este pastor que aparece en esta parábola? Simboliza al Señor Jesús, que vino a la tierra a buscar al hombre. Y la oveja, ¿qué significa la oveja? Representa al pecador que se perdió, distante de Dios y de su rebaño, que es la iglesia. Vamos a leer Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba el hombre. Por eso vamos a hablar del pastor que da su vida por las ovejas. Leamos Juan capítulo 10, versículo 10 al 11. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya. Amados hermanos, el ladrón representa al diablo. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Satanás hurtó al hombre, mató al hombre y destruyó al hombre. Por eso, este buen pastor vino a salvar al hombre, a darle vida. Aleluya. Por eso en el versículo 10 dice que Él vino a darnos vida. Esa palabra vida que aparece allí, en griego, significa zoe, que significa la vida divina, la vida que quiere el Señor que tengamos en abundancia. Esa es la vida que nosotros recibimos cuando creímos en el Señor Jesús. En el versículo 11 dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa palabra vida en griego es psiche, que indica la vida del alma, la vida humana. Esa fue la vida que el Señor dio por nosotros. Por eso, amados hermanos, para que hoy nosotros tuviéramos vida, nuestro pastor tuvo que dar su vida. ¡Qué amor, amado hermano! Leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El hecho de haber dejado los altos cielos, y haber tomado la forma de hombre, y de haber vivido en la tierra aproximadamente 33 años y medio, y haber sufrido en las manos de los hombres, y haber sido condenado injustamente, y haber sido crucificado y muerto por los pecadores. Todo eso es dar la vida por las ovejas. ¡Qué modelo de pastor, hermanos! ¡Qué modelo! Ahora yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido nuestra entrega? Él dejó su estatus, su posición, solo para que tú y yo tuviéramos vida. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿qué has dejado por el Señor? ¿Qué has dejado por los hermanos? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, amados hermanos, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por eso, amados hermanos, necesitamos hoy ver este modelo de pastor. Quisiera recordar el versículo 5 de Filipenses 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Continuamos. El Señor no solo dio su vida biológica al morir, sino también la psicológica, emocional y humana. El Señor se negó a sí mismo, hermano, para realizar la redención por nosotros. Leamos Marcos capítulo 14, del 35 al 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró:
que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Miren, el sufrimiento del alma de nuestro Señor. Pero Él, amados hermanos, se negó. Él entregó su vida del alma. El Señor entregó toda su vida por ti, su vida del alma y su vida biológica. Alabado sea el Señor para que hoy tú y yo tengamos vida. Por eso nosotros hoy necesitamos reaccionar, consagrándonos al Señor. Hermano, Él no dudó ni retrocedió. Él fue donde estábamos nosotros los pecadores y nos rescató. ¡Qué gran amor! Alabado sea el Señor. Volvamos a Lucas 15, versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Aleluya. Aquí vemos que cuando el Señor nos encuentra, no impone sobre nosotros ninguna exigencia. Sencillamente nos pone sobre sus hombros y nos carga. Al hacer esto, el pastor estaba gozoso, aunque su vivir humano, hermanos, en la tierra y su muerte habían sido de mucho sufrimiento. Pero ¿saben una cosa? Él tenía puesto la mirada en algo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Hermanos amados, Él veía la salvación tuya. Él veía mi salvación. Por eso, amados hermanos, aunque Él sufrió en la cruz, el resultado de eso produjo en Él un gozo. Por eso cuando nos encuentra, el Señor se llena de gozo. Esa alegría es mayor al sufrimiento que Él pasó para salvarnos. Vamos a poner el ejemplo de la mujer cuando da a luz. Ella sufre dolores terribles de parto. Pero después que ella engendra al bebé, ella se le olvida el dolor que padeció. Por eso, amados hermanos, el Señor no miró el dolor, miró tu salvación. Leamos Lucas 15, del 6 al 7. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermano, no solo el pecador se arrepiente al recibir la salvación, Dios se alegra y los ángeles también, aunque sea una persona. Por eso, amados hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. El Señor tiene intención de salvar a los pecadores. Y Él cuenta contigo, amado hermano, de traer de vuelta a muchas ovejas que están extraviadas, que están perdidas, que han sido golpeadas por el enemigo de Dios. Por eso, amados, salgamos a predicar el Evangelio y llevarles estas buenas noticias. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué necesitó hacer Dios para que el hombre fuera rescatado? Dios tuvo que pasar por un proceso. Él se encarnó. Él tuvo un vivir humano y murió en la cruz. Él pagó un alto precio para que Dios pudiera rescatar al hombre, para que Dios pudiera hacer todo lo que vimos en la parábola del buen pastor. Él tuvo que encarnarse. Aleluya, hermano. Dios se encarnó. Leamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a leer el versículo 14.
dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo a fin de cumplir su obra redentora, puesto que el hombre pecó y debía morir. Pero aleluya, hermano, Él se hizo hombre, pero sin pecado, a fin de ser nuestro sustituto. Cuando leemos Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: la paga del pecado es la muerte. Como el hombre había pecado, tenía solo un fin, la muerte. Pero gracias al Señor que Él tomó nuestro lugar. Vamos a leer 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a revisar también Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero oiga bien, pero sin pecado. Alabado sea el Señor. Eso nos hace recordar el ejemplo de la serpiente de bronce que leemos en Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí vemos que la serpiente tenía la forma, pero no tenía el veneno de la serpiente. Así es nuestro amado Señor. Él tenía la forma de hombre, pero dentro de él no estaba el veneno. El que miraba la serpiente de bronce en Números 21:9 era sanado de la mordedura de la serpiente. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros somos sanados de ese veneno que entró en nosotros llamado el pecado. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por ser nuestro sustituto en la cruz. El que debía estar en la cruz eras tú y era yo. Él no merecía estar en la cruz. Como vimos en estos versículos, Él no había pecado, pero Él lo hizo por amor a ti. Él lo hizo por amor a mí. ¡Qué gran amor, hermano! ¿Tú estarías dispuesto a pagar el precio por alguien, por algo que tú no cometiste? Si somos sinceros, cuando a nosotros nos acusan de algo que nosotros no cometimos, nosotros inmediatamente nos defendemos. Sin embargo, amados hermanos, nuestro Señor fue nuestro sustituto. Por eso, gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz y por hoy darnos tu vida. Gracias por encarnarte. Gracias, Señor. Leamos Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amado, ese niño que había sido engendrado en el vientre es Dios. Aleluya, era Dios. Lucas capítulo 1, 35. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amados hermanos, qué maravilloso fue la encarnación de Dios. La simiente divina, hermano, fue puesta sobre María y ella concibió al Señor Jesús
ese Dios que es omnipotente, que es grande, es excelso, que los cielos no pueden contener, se restringió al vientre de una mujer para rescatarte. Hermano, qué amor. Y no solo eso, sino que vivió como un hombre en un lugar menospreciado por los judíos, que era Galilea. No nació en un palacio, hermano, sino en un establo. No tuvo una cuna, hermano, sino que él estuvo en un pesebre. Oh, Señor Jesús, por amor a ti y por amor a mí. ¡Qué Dios maravilloso! Dile al que está a su lado, ¡qué Dios maravilloso hoy tenemos! ¡Aleluya! Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, Él dejó su trono para salvarnos a nosotros. ¡Qué tremendo! Ojalá Dios pueda mostrarnos tal sacrificio que Él hizo por nosotros, el valor que nosotros hoy tenemos para Dios. Ahora yo preguntaría, ¿cuál es el valor que Dios tiene para ti? Continuamos con el proceso de encarnación. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie conocía a Dios. Él era intangible. ¿Qué quiere decir la palabra intangible? Algo que no puede ser tocado, no puede ser palpado, no es material, no tiene cuerpo. Es decir, nadie podía tocar a Dios. Él era invisible. Nadie lo vio jamás, pero el Hijo, amados hermanos, lo dio a conocer. Quiere decir que cuando Dios se encarnó en la persona de Jesús, las personas pudieron tocar a Dios, ver a Dios. El que veía a Cristo, veía a Dios. Hermano, qué maravilloso. Ese Dios que estaba abstracto, cuando se encarnó, se dio a conocer. Alabado sea el Señor. Quisiera leer con ustedes Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen. ¿Quién es la imagen? Cristo. Es la imagen del Dios invisible. Aleluya. El primogénito de toda la creación. Aleluya, hermano. El que veía a Cristo ve a Dios. Vean, los atributos de Dios se veían en las virtudes humanas de Cristo. Cuando usted revisa los evangelios y ve el vivir de Cristo en la tierra, nosotros vemos, amados hermanos, la compasión, la misericordia. Cuando aquellos iban a despedir a aquella multitud hambrienta, Él tuvo compasión de ellos. Cuando los vio dispersa, Él tuvo compasión de ellos. Cuando Lázaro murió, Él lloró, mostrando los atributos de Dios en sus virtudes humanas. Cuando vio a aquella viuda que se le había muerto su único hijo, Él se compadeció de ella. Ese es nuestro Dios, un Dios tan maravilloso. Se mostró en la persona de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe le hace una pregunta. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el versículo 9 el Señor le respondió. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
quiere decir que Dios estaba en Cristo. Como dice en Corintios, Dios está en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Por eso el que veía a Cristo, ¿veía a quién? Al Padre. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Y el versículo 38. Mas si lo hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Quiere decir que el que veía al Señor, veía a Dios mismo. Hermano, Cristo es Dios. Dígale que está a su lado. Cristo es Dios encarnado. Aleluya. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Esto nos demuestra que Dios Hijo no es una tercera parte de Dios, ni alguien separado de Dios, sino Dios mismo. Sin duda, eso va más allá de nuestro entendimiento. La Trinidad es un misterio. Sin embargo, podemos experimentar plenamente su amor. Amado, cuando el Señor se encarnó, nunca hizo algo por su propia cuenta. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermano, Él no habló sus propias palabras. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Hermano, Él no hizo su propia obra. Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No hizo nada por su propia voluntad. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ni buscó su propia gloria. Amados hermanos, este es un asunto de dependencia, de depender del Señor. El Señor nos dio un buen modelo. Hermanos, aprendamos de nuestro buen pastor. Qué maravillosa palabra. Gracias al Señor, Él se encarnó, tuvo un vivir humano y fue a la cruz a morir por ti, para salvarte. Hoy debemos apreciar esta salvación. Él es nuestra salvación. Y Él no solamente nos salvó de la condenación eterna, Él siempre ha estado allí presente, salvándonos. Por eso debemos darle gracias al Señor por esta salvación tan maravillosa. Debemos valorar lo que Él nos ha entregado en nuestras manos, amado, y llevar esto que tenemos, llevarlo a otras personas. No te quedes con esto. Yo sé que vas a tener persecución, pero algo debe producirte gozo cuando un pecador se arrepiente. Tomemos el modelo del Señor. No esperemos que las personas vengan a nosotros. Vayamos a las personas que están perdidas
y llevémosle esta salvación tan grande. Y valoremos y consagrémonos al Señor al ver su entrega por nosotros. Quisiera hacerle algunas preguntas de la lección vista. ¿Qué enfatiza la parábola del buen pastor? En Juan 10 al 11 tenemos 2 veces la palabra vida. ¿Cuáles son los 2 términos griegos usados y qué significa? ¿Qué hizo el Señor Jesús a fin de dar la vida por sus ovejas? Como el buen pastor, cuando el Señor nos encuentra, ¿cómo reacciona? Describa. ¿Qué necesitó hacer Dios para que el hombre fuera rescatado? ¿Cómo reaccionó Jesús una vez que se encarnó? Dios los bendiga.